Vamos a las definiciones importantes que hizo Guillermo Nielsen la semana pasada en un seminario en Miami, cuando estaba Alejandro Werner, el hombre clave del FMI para toda Latinoamérica, y ahí dejó algunas definiciones importantes Guillermo Nielsen, que plantea un poco una hoja de ruta. Dice Guillermo Nielsen, la negociación de la deuda con acreedores privados y el FMI debe ser rápida, ya que los vencimientos hasta mayo de 2020 son de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Esto es lo que les decía, que hay vencimientos muy grandes de deuda en dólares, 14.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en dólares y otros 16.000 millones de dólares de deuda en pesos. Entonces hay que renegociar rápido con los acreedores privados. ¿Por qué hay que renegociar rápido con el FMI? No porque haya vencimientos importantes con el FMI, pero hay muchos acreedores privados, sobre todo fondos de afuera, que dicen queremos también el marco de que tengan algún acuerdo con el FMI para que el FMI efectivamente marque un rumbo de hacia dónde va la economía argentina. Eso es lo que creen los acreedores privados. No quiere que Argentina caiga en default, como en 2002, Guillermo Nielsen. No quiere declarar una cesación de pago. Recuerden que Kirchner no declara la cesación de pago en el 2003. La había declarado Adolfo Rodríguez A en enero del 2002, y Kirchner, cuando llega, sigue con el default que había declarado un gobierno anterior. Y después sale el default con el 95% de los acreedores, con una quita muy grande en el 2005. Y para eso debe apurar la renegociación de la deuda, porque no hay reservas suficientes para pagar semejante cantidad de vencimientos hasta mayo. Esto es lo que les decía. Hay una propuesta que está circulando, que está tanteando Adrián Cosentino, que es el funcionario que Nielsen vuelve a traer para la negociación de la deuda, alguien que estuvo ya en la Secretaría de Finanzas, que tiene mucha experiencia en la negociación con acreedores, y Adrián Cosentino tiene un proyecto que está tanteando de ver si apenas cuando llega Alberto Fernández se envía un proyecto de ley que establece que hay una cesación de pago de la deuda mientras se mantienen las negociaciones con los acreedores privados. Es decir, que una vez aprobado ese proyecto, tiene que pasar por senadores y por diputados, habría un impasse en el pago de la deuda hasta que se cierre la negociación con los acreedores privados. Le han dicho a Cosentino que si hace eso, los acreedores privados van a interpretar eso como un default liso y llano, que es muy difícil que eso no se interprete como un default. Entonces, claramente hay un dilema y todavía no está definido en el equipo de Guillermo Nielsen de cómo encarar la negociación de la deuda y qué hacer en el mientras tanto. Lo primero que va a hacer Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, es en el equipo de Alberto Fernández todavía se discute qué hacer con los vencimientos de los bonos soberanos. Este era el proyecto que les decía. Es decir, los bonos grandes que hay de la Argentina para pagar en los próximos meses. Así como se pagó la semana pasada Bonar 24, Bonar 27, el discount. Todos esos bonos vencen todos los meses, tienen cupones de interés y en algunos casos algún vencimiento, fundamentalmente de intereses en los próximos meses. Mientras se negocia qué se hace con esa parte de la deuda, que son los bonos que Argentina emitió con legislación local y ley Nueva York, en el mercado internacional de capitales. Ahora, lo que no hay duda y que se va a hacer de manera inmediata es un reperfilamiento del reperfilamiento realizado por Macri con la deuda en dólares de corto plazo, las letes en dólares, y en pesos de corto plazo. Es decir, Macri sorprendió después de las PASO porque en un momento envía y reperfila la deuda de corto plazo, una gran cantidad de vencimiento de dólares que había en estos meses de deuda en corto plazo emitida en dólares en el mercado local y también de deuda en pesos. ¿Hacia dónde reperfila todos esos vencimientos Macri? Hacia los primeros meses de Alberto Fernández. Por eso Alberto Fernández tiene una montaña de vencimientos en los primeros meses de su gobierno de deuda de corto plazo en dólares y deuda en corto plazo en pesos. Bueno, ¿qué seguro que va a ser el próximo gobierno? Pues ya lo ha dicho Nielsen, es reperfilar el reperfilamiento de Macri, es decir, patear esa deuda para adelante. Pero ¿cuál es la duda principal? Es qué se hace con los bonos soberanos. Los bonos grandes que Macri siguió pagando
hace unos días se pagó el cupón de interés del Bonar 24, por ejemplo. ¿Qué se hace mientras se renegocia con los acreedores privados en los próximos meses? Bueno, lo que les decía, los bonos emitidos bajo legislación local y legislación internacional. Y finalmente, vamos más rápido para así podemos ya abrir el juego y adelantar un poco también las presiones que hay del otro lado del Fondo Monetario Internacional. En los primeros 5 o 6 meses del nuevo gobierno de Alberto Fernández vencen casi 14.000 millones de dólares en deuda en dólares y el equivalente a otros 16.000 millones de dólares de deuda en pesos. Es decir, Alberto Fernández le quiere dar a la maquinita de pesos para pagar el déficit fiscal primario, es decir, los ingresos menos los gastos, para pagar las cuentas del Estado, para pagar obra pública, para pagar salarios, para pagar gasto corriente, pero sabe que no puede emitir el equivalente a 16.000 millones de dólares de deuda en pesos para pagar la deuda en pesos. Porque si hace eso es el equivalente casi a una base monetaria, es decir, a todos los pesos que circulan en la economía argentina, más caja de ahorro y cuenta corriente. Saben que si hace eso, me mira Boyano, obviamente todos los inversores van a agarrar esos pesos, los arristas van a agarrar esos pesos y van a ir a correr a cualquier lado, van a ir a correr al contado con liquidación, va a haber un dólar para las empresas que esté arriba de los 100 pesos, va a haber un dólar paralelo muy elevado, entonces tiene que reperfilar la deuda en pesos. No puede emitir para pagar esta deuda en pesos. Y Nielsen afirmó que la situación hoy es compleja porque hay pocas reservas en el Banco Central, un déficit fiscal muy grande, porque no es solamente el déficit primario, que va a ser un punto del PBI, sino el financiero, lo que hay que pagarle de intereses a los acreedores, eso es parte del déficit fiscal, y el gobierno saliente deja una expansión en pesos para cubrir el gasto público muy significativa, es decir, que Macri ya le está dando la maquinita para emitir pesos y pagar las cuentas del Estado y que lo va a hacer sobre todo en diciembre, en los primeros días de diciembre, que es cuando hay que pagar muchas cuentas. O si no lo hace, le va a dejar lo que se llama la deuda flotante. Pagala vos, yo te dejo la autorización. Hay un decreto de Macri que autoriza financiar al Tesoro hasta 400.000 millones de pesos. Usa ese decreto y dale la maquinita a Alberto Fernández vos cuando llegues con tu presidente del Banco Central después del 10 de diciembre y pagá las cuentas que hay que pagar en el Estado. Pagale a los contratistas de obra pública que hace meses que no están recibiendo los pagos, pagale a los empleados públicos junto con el medio aguinaldo. Bueno, para eso se van a emitir pesos. Dice Nielsen, hay que mostrarle a los acreedores y a los inversores que se tiene que calcular la deuda neta, no la deuda bruta, es decir, sin incluir a la deuda que tiene el gobierno con la ANSES y con el Banco Central. Este es un punto clave, porque lo hablamos con Boyano, hay una deuda que además el propio gobierno o Estado tiene con la ANSES y con el Banco Central. Bueno, esa deuda claramente es una deuda que el gobierno va a renegociar compulsivamente a mucho más plazo e inmediatamente. El problema es que se hace con los acreedores privados para que no canten default apenas inicia la renegociación. Y en política económica no hay sustituto. Escuchen esta frase muy importante de Nielsen, porque lo que habla es que, lo que yo les decía al principio, que Alberto Fernández no puede ser el último gobierno de Cristina. Alberto Fernández no puede vivir los 4 años con cepo, no llega, no hay posibilidades, porque con cepo no te ingresa ningún dólar. Y los dólares que hay en el Banco Central son muy poquitos. Y Alberto Fernández necesita que le ingresen dólares al Banco Central y a la economía en los próximos años. No llega con los que tiene el Banco Central. Dice Nielsen, en política económica no hay sustituto para la confianza. Si no lográs recobrar la confianza, te tenés que ir. Se refiere a eso. No se puede vivir siempre con cepo. Esta es la interpretación de lo que dice Nielsen. Es decir, estas son medidas de emergencia, el cepo sirve para que no se te dispare el dólar, para que todos los dólares que ingresan del superávit comercial hoy los compre el Banco Central, que está recomponiendo la reserva, pero en un momento tenés que sacar el cepo y generar confianza. Porque si no, te tenés que ir, dice Nielsen. Si no, no podés llegar 4 años gobernando. Se refiere a él. ¿A quién se refiere te tenés que ir? Bueno, Argentina necesita desarrollar otro sector alternativo que genere dólares y empleo de la importancia del agro. Dice Nielsen que estuvo trabajando mucho en el tema
nuevas energías renovables sin vaca muerta, y dijo que va a haber un proyecto de ley con el nuevo marco legal específico para desarrollar energía no convencional y vaca muerta, que puede ser una fuente importante de dólares. En tema inflación, dice Nielsen, hombre clave de Alberto Fernández en la economía que viene, una gran diferencia hay hoy respecto a la crisis del 2002. En 2002 no había ni herencia ni cultura de inflacionaria generalizada. Hoy la economía está totalmente indexada, y esto es cierto. En el 2002 venías de 12 o 13 años de convertibilidad, donde había otros problemas. La economía había quedado destrozada con una recesión que llevaba 3 o 4 años, desde el año 96, fines del 97, venía con recesión hasta que estalla la convertibilidad a fines del 2001, 2002, y siguió casi un año más en recesión, 4 años de recesión, la más larga, pero la inflación durante la convertibilidad era 0, 1, 2%, a veces años de deflación estaba prohibida la indexación, y eso llevó a que después de la mega devaluación del 2002, la inflación fuera ese año 40%, pero el año siguiente, inmediatamente por la recesión, fue 3%. Se murió la inflación al año siguiente. Hoy, Alberto Fernández asume con una inflación del 55% y está todo indexado. Es decir, están todos los contratos de la economía siguiendo el margen de aumento de precios del resto de la economía. Y eso es muy, pero muy difícil de salir.